Menos mal lo hiciste. Es lo único que queda. Yo creo que si yo no hubiera vivido esto, yo hubiera sido una persona que hubiera seguido en un mundo superficial. Yo no quedé en embarazo. Fue muy duro, muy frustrante y me descubren endometriosis. Me operan y puedo quedar embarazada. Cuando me hacen esa ecografía y me dicen que Agustín viene mal, no se sabía además por qué era. Porque además una cosa es que a ti te pongan nombre a tu enfermedad. Pero cuando te dicen esto es rarísimo, nunca hemos visto un caso así. A ver, mi reto era como si yo voy a tener un hijo con estas condiciones, yo me voy a proponer ser la mejor mamá. Creo que la pregunta siempre es porque a mí. Inmediatamente yo me hacía esa pregunta, surgía el pensamiento de ¿a quién más le darías esta cruz? Y yo decía a nadie, prefiero cargarla yo. Nos hemos olvidado mucho de los hombres, de que también están ahí, de que también sienten, de que también sufren. Y en el tema del duelo de un hijo, claro, la protagonista es la mamá, el papá estuvo ahí. El papá siempre está como en un segundo lugar. Y es súper fuerte porque nadie habla con el papá del niño muerto. Todo el mundo habla con la mamá. Pero nadie valida el dolor del hombre. Es súper ignorado el dolor del hombre porque son los fuertes. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Dian, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, feliz, Gracias un honor. Por recibirme en este espacio, por abrir tu corazón de esta historia divina que además ha crecido mucho en redes, has estado muy presente ahora, has ganado un espacio como muy importante en las redes. ¿Te imaginaste de verdad que ibas a robarte como tantos corazones? Jamás. ¿No? Yo empecé en febrero. A poquitico, o sea, Sí. ¿llevas qué? 4 meses. 4 meses y bueno, la acogida ha sido muy linda y yo creo que el secreto es que siempre he hablado del corazón, de lo que pasó, de lo que soy y siempre dando un mensaje positivo que creo que a veces nos hace un poco de falta en las redes. Sí, muchísimo, pero ¿cómo fue como ese llamado a las redes? ¿Tú quisiste como de pronto no mantener esto tan en silencio, sino salir y contar tu historia? ¿Cómo decidiste que querías empezar a contar tu historia? Nunca me han preguntado eso. Y fue súper como del corazón. A mí muchas personas me escribían pidiéndome consejos, a mi hijo le salió alguna cosa, tengo esta pregunta en temas de embarazo. Me escribían mucho por redes como a los mensajes directos. Y me preguntaban mucho mi historia. Y yo no me sentía capaz de contarla. Me parecía que era muy reciente, me dolía mucho hablar de eso. Claro. Y un día, me acuerdo, fue un sábado, si no estoy mal, íbamos a ir a almorzar con mi familia y yo me arreglé y me paré, puse la cámara y me grabé. No te lo puedo creer. Así. Como una inercia ahí de... Y además en TikTok, que yo no era muy usuaria de TikTok. Y ese video tuvo más de 1 millón de reproducciones. De la nada. Pues que TikTok es otro mundo, ¿no? De la nada me daba mucho miedo empezar en Instagram. Porque ahí estaba la gente conocida en TikTok. Yo como que era más anónimo. Sí. Y de ahí empezó como una ola y quiero saber más y quiero saber más. Y bueno, ya llevo 4 meses, muy tímidamente, porque además lo hablábamos un poquito antes de empezar. Yo no vivo de redes, que es un trabajo. Claro, la gente que trabaja en redes es y tiempo completo. Tiempo completo. Entonces lo hago como hobby, como tiempo libre y han salido cosas muy lindas de ahí. Bueno, vamos a empezar un poco a echar para atrás en esta historia. ¿En qué mes nace Agustín? ¿Hace cuánto nació Agustín? Agustín nació en abril del 2022. Ay, mira, que Emma, mi hija mayor es de febrero, o sea, son súper pegados. Bueno, cuéntanos cómo fue como ese embarazo tuyo. ¿Tú siempre de verdad quisiste ser mamá o fue algo que te llegó en la vida? Hay personas que nacen y dicen, yo quiero ser mamá, desde que son muy chiquitas. Sí. No fue mi caso, pero yo sí sabía que eventualmente iba a tener hijos. Sí. Cuando yo me caso, yo le digo a mi esposo, démonos un tiempo, que es como una frase que usan mucho las personas, para buscar bebé, y empezamos a buscarle. Cuando empezamos esta búsqueda, yo no quedé en embarazo. Fue muy duro, muy frustrante, y me descubren endometriosis. Me operan y puedo quedar embarazada. Pero esa endometriosis, digamos, tú ya la vivías de años atrás y había sido como un proceso súper doloroso o era una cosa como más calmada que se reactivó de repente cuando Fue empezaste? algo muy silencioso que de repente se activó.
yo empecé a tener unos dolores incontrolables que me desmayaba. Y todo esto fue en pandemia, entonces nadie me atendía. Claro. Entonces yo una vez al mes me desmayaba cuando me empezaba a llegar. Y era una cosa terrible. Ya después como que la pandemia fue bajando y fueron abriendo como consultas, entonces uno sí tenía como el tema médico podía salir y ahí empezaron a descubrírmela. Me operan y mi operación fue exitosa, por decirlo así, porque hay gente que la operación ni eso funciona. Ajá. Yo quedé embarazada muy rápido, como a los 3 meses después de la operación, pero después de haber pasado casi año y medio entendiendo qué era lo que me pasaba. ¿Y te tocó hacer algún proceso de fertilidad adicional o...? No, en mi caso no. Digamos que a mí me hicieron como un seguimiento de ovulación, que es para Sí. saber los días en que más fértil estás. Y yo me cansé. Yo dije, no, esto que uno le digan cómo, cuándo y dónde, que son las más aburridoras. Y yo dije, bueno, me toca, yo soy muy católica, Sí. creo mucho en Dios. Yo sé. Entonces yo dije, bueno, me toca poner a prueba lo que digo en los tiempos de Él. Ujú. Y esto es una frase que la gente que tiene procesos de infertilidad le duele mucho que la digan, pero fue mi caso y la tengo que decir. Y fue cuando me relajé, pasó. Sí, siempre dicen eso y a veces uno lo dice cerca a mamás que la están pasando mal y puede pues caer muy mal. Es una frase que es difícil de Es asimilar. difícil, por eso le pongo una antesala a la Sí, frase, sí, porque a veces la gente dice, pues he intentado todo, igual no pasa, no me des ese tipo de consejos. Entonces siento si cae así, pero fue mi caso. Ujú, ujú. Y mira que la endometriosis también es un tema del que poco, o sea, ha cogido fuerza, yo creo que en los últimos años, pero de verdad yo pienso, ese tema hace 5 años nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de eso, y eso mío fue hace 5 años. Nadie hablaba de la endometriosis, nadie sabía qué era. Nadie. Era como que tú eras débil si te tienes un cólico muy fuerte durante tus menstruaciones. Sí, como hay un umbral de dolor bajitico. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces me operan, quedo en embarazo y cuando uno es mamá primeriza hay algo maravilloso que pasa y es que uno no sabe todo lo que puede pasar. Ujú. Y uno nunca cree que le va a pasar a uno. Uno nunca cree que le va a pasar. Yo nunca me imaginé lo que me pasó. Jamás. Me imaginaba otro tipo de cosas. Uno a veces tiene, digamos que mi peor miedo siempre fue tener un hijo con síndrome de Down. Ok. Y hoy lo entiendo y lo veo tan diferente. Es como, porque ese es nuestro peor miedo, pero algo muchísimo peor. Muchísimo peor. ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Fue tranquilo? Fue hermoso. Fue hermoso. Las primeras, yo me entero de que Agustín venía con una enfermedad en la mitad del embarazo, que le hacen a uno una ecografía especializada en la semana 20. Sí. Pero mamá, tú sabes. Cuando me hacen esa ecografía y me dicen que Agustín viene mal, no se sabía además por qué era. Porque además una cosa es que a ti te pongan nombre a tu enfermedad, pero cuando te dicen esto es rarísimo, nunca hemos visto un caso así, tú quedas como, ok, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Y qué es lo que era rarísimo? Resulta que en esa ecografía le miran el corazón. Lo que pasa es que Sí. seguramente las mamás, como tú, digamos que su hijo no tuvo nada, pues como que el médico ni te dice todo está bien y uno está pendiente de la 3D Sí, para verle la cara. para verle la carita. Y yo también era así, ¿sabes? Cuando en esa ecografía me dice el médico, mira, Jihan, tenemos un problema del corazón, no sé muy bien qué es, necesito que vayas a un sitio más especializado, la cardioinfantil, y me remite. El corazón es como una casita que tiene 4 cuartos. El cuarto de arriba, de la derecha, de Agustín, era absolutamente enorme, era más grande que todo su corazón. Hay algunas cardiopatías congénitas, se llama eso, que es una enfermedad del corazón, una malformación del corazón que se da porque sí, que tienen nombre, O sea, no es hereditaria. no es hereditaria, eso es diferente. Diferente. Hay unas que tienen nombre Sí, y que se tratan, sí. y que se operan o se tratan con medicinas. Resulta que esta era muy rara, entonces me decían, no sabemos qué es. Hicieron varios exámenes porque hay una cardiopatía congénita que es similar, pero no cumple con las características para darle ese nombre. Por ende, la operación que se usa no funciona. ¿Puedes interrumpir el embarazo o puedes seguir el embarazo? Para mí la interrupción nunca estuvo contemplada y hay muchas personas que creen que por mi fe. Yo creería que... No, la verdad es que ni siquiera la contemplé. Yo dije, esto va a salir bien. Esto va a tener alguna solución. Pensé yo. Es decir, tú te parqueaste en el escenario de esto se va a arreglar. Claro,
pero no de decir yo acepto esta realidad y acepto de pronto que mi maternidad va a ser distinta. No, sí, desde la aceptación. Ok. Yo dije, yo voy a ser una mamá seguramente con un hijo que va a necesitar algún tipo de requerimiento especial. Mis preguntas iban orientadas como para que entiendas yo cómo pensaba y la de aquí con mi esposo en, ¿y será que va a poder jugar fútbol o va a ser ese niño que no puede jugar fútbol? Que tiene que quedarse sentado en la clase de educación física. Yo lo veía por ahí. Pero la muerte nunca fue la posibilidad, como decir, Nunca. puedo perder un hijo. A nadie se le puede morir un hijo. Los bebés no se mueren, ¿no? No sé. Se mueren los viejitos. Entonces, en mi cabeza nunca estuvo contemplado eso. Entonces, mi embarazo fue un embarazo estresante, sí, porque cada ecografía es un poquito estresante, ¿no? Sí, Uno dice, eso sí, en cualquier caso uno llega nervioso. bueno, a mí me hacían una a la semana, te podrías imaginar. Ay, Dios mío. Yo vivía en estrés, porque también una de las cosas que yo sí concebía que podía pasar es que el embarazo se interrumpiera. Entonces en mi cabeza era o se interrumpe el embarazo o nace y ya todo como que nos tendremos que acomodar a la vida de él, por decirlo de alguna manera. Mira, y en todo este proceso, porque uno además en el embarazo tiene como una responsabilidad de estar bien uno por su bebé, pero el manejo de las emociones, pues uno a veces no se puede hacer responsable de eso, no es tan fácil. Yo sé que Dios es una fortaleza para ti enorme, pero ¿en qué más te sostuviste? ¿Quién más te sostuvo? ¿Cómo más hiciste esos meses como de tanta incertidumbre antes de que naciera Agustín? Yo creo que 100% Dios, porque una cosa es que por alguna razón, que creo que por eso yo salgo a las redes a contar mi historia, yo me tragué el sapo sola. Yo dije, yo le voy a contar a mi círculo primario y la decisión fue contar que era una enfermedad rara, pero que todo estaba bien. Yo hoy en día veo mis mensajes y digo, ¿yo por qué actuaba así? Me dijeron esto, pero todo está bien. No, no estaba bien, estaba muy mal todo. Pero por alguna razón yo en ese momento solamente le apuntaba a que naciera. Entonces, por ejemplo, yo hacía ejercicio súper juiciosa, me alimentaba súper bien. A ver, mi reto era como si yo voy a tener un hijo con estas condiciones, yo me voy a proponer ser la mejor mamá desde la barriga para que este niño salga lo mejor que puede ser. Entonces yo hice hasta lo imposible desde lo que estaba en mi control, por decirlo de alguna manera. Volviendo un poco a tu tema espiritual, cuando uno le dan este tipo de noticias que a veces cuesta tanto entender y como me decías al comienzo, uno nunca piensa que a uno le va a pasar. ¿Cómo fue ese diálogo tuyo con Dios? ¿De verdad le pediste explicaciones? ¿Tuvieron alguna pelea? ¿Te distanciaste? ¿Cómo en esa espiritualidad tuya? Recién me dieron el diagnóstico de Agustín, peleé mucho con él. Pero muy rápidamente, creo que la pregunta siempre es ¿por qué a mí? No me preguntes por qué inmediatamente yo me hacía esa pregunta, surgía el pensamiento de ¿a quién más le darías esta cruz? Y yo decía a nadie. Prefiero cargarla yo. Era como lo que yo pensaba un poco. Entonces sí, al principio tuve peleas con él, pero yo sabía que si yo peleaba con él, este proceso iba a ser más difícil, más doloroso. Era lo único que me quedaba, por decirlo así, porque la medicina era como que no hay nada para hacer. Entonces, simplemente mi cabeza era como, tengo que acudir al médico de médicos y tengo que asumir esta cruz con amor. Yo pensaba mucho en la Virgen María, yo soy muy mariana. Yo también. Y yo decía, si ella no se quejó en todo lo que tuvo que vivir, ¿quién soy yo para quejarme? Hay un tema, la maternidad yo pienso que es muy, muy personal y es como de las cosas más íntimas que uno vive en la vida, o sea, es una cosa como tan de uno, pero la verdad es que quienes están a nuestro alrededor también lo viven y también lo sufren. Y uno de los temas que a mí me genera mucha curiosidad y también mucha admiración es qué sucede en la pareja cuando llega un tema así, porque yo te lo digo, o sea, el matrimonio en sí es difícil, con niños que nacen perfectamente sanos y viven sanos y no hay temas como extraños de salud, de todas maneras es complejo.
cómo se vive en el matrimonio esta noticia y me gustaría que me hicieras como un pequeño relato a medida que vamos contando la historia de cómo se vive y cómo se fortalece también una relación o no Claro, del matrimonio, porque también es un ingrediente súper especial ahí, ¿no? muy importante. Nosotros tuvimos altos y bajos, obviamente. Yo no voy a decir que mi historia de amor fue un príncipe azul y que yo fui la princesa tampoco. Tuvimos momentos muy duros, pero tuvimos, la gran mayoría de los momentos fueron momentos especiales, porque Kiko, mi esposo, tiene algo hermoso, y es que si yo soy una mujer de fe, él me triplica. Entonces él todo el tiempo me decía, mi amor, pero él va a estar bien. Cada vez que nosotros llegábamos a una cita, él le decía a la doctora, ¿cierto que ya el corazón se achiquitó un poquito? Y la doctora era como, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le explico que está creciendo? Entonces, tener ese apoyo y esa fe al lado tuyo te da fortaleza a ti para seguir, te da fortaleza a ti para decir, estamos juntos en esto. Kiko creo que nunca faltó ni a una ecografía. Creo que a una, la última que me hicieron, siempre estuvo ahí. Ese apoyo es súper importante. Obviamente hubo momentos muy duros, porque los hombres no entienden lo que es estar embarazada. Entonces, te voy a poner ejemplos de momentos duros que vivimos. Teníamos alguna fiesta y, claro, 2 de la mañana yo ya no podía más. Y él como, ay, pero quedémonos otro ratico. Me provocaba matarlo. No, pero eso sí te entiendo. O sea, todas las que hemos pasado por ahí te entendemos. Yo decía, pero tú no entiendes y además tengo este estrés de que además mi hijo tiene una condición especial. Pero en términos generales, nos unió mucho. Nos unió mucho en orar juntos, en construir juntos un proyecto. Yo ahora que atiendo personas me puedo dar cuenta que hay muchos matrimonios que no tienen proyectos juntos, que cada uno está por su lado. Este fue nuestro primer proyecto juntos, porque desafortunadamente, claro, llevamos muy poco casados, todavía llevamos muy poquito. Él trabajaba en una cosa, yo trabajaba en otra cosa, teníamos un proyecto junto que era nuestro grupo de oración y siempre nos generaba conflicto, increíblemente. Pero este no nos puede generar conflicto porque Es que no se podía. no se puede, no tienes espacio para eso. Entonces fue el primer proyecto junto que dijimos, vamos a sacar adelante esto. Cuando nace Agustín, y ya, porque una cosa es, bueno, uno tenerlo adentro y prepararse y tal, pero cuando ya uno lo ve y lo tiene en sus brazos, yo me imagino que la idea uno de aferrarse a que ese bebé tenía que estar bien era demasiado grande. ¿Cómo va pasando esa idea y cómo se va disolviendo a entender que de pronto Agustín pues no tenía como tanto tiempo como ustedes querían? ¿Cómo fue ese proceso de entender y un poco de soltar? Agustín nace y enseguida tienen que llevarlo. A ver, uno de los retos que tenía Agustín era respirar al nacer. Nosotros teníamos claro que si Agustín lloraba, era una buena señal. Y desde ahí a mí me quedó una frase que me marcó para siempre, que yo aprendí con mi experiencia, y es, cuando hay llanto hay vida. Entonces, cuando yo veo a una persona llorar, que las personas usualmente se excusan como perdóname que llore, yo siempre les digo, no, llora, cuando hay llanto hay vida. Sí. Cuando Agustín nace, yo oigo su llanto, me acuerdo de decir, esta es la primera batalla que hemos ganado. Normalmente en los partos, que no pasa nada, nace el bebé, se lo ponen acá en el pecho a la mamá. Yo nunca viví eso, por ejemplo. Y las personas a veces no valoran esos pequeños detalles de la vida. Agustín nace, me lo muestran y me dicen, toca llevarlo enseguida a una unidad de cuidados intensivos porque no estaba respirando bien, a pesar de que lloró, estaba saturando muy bajito. Casi que lo tienen que entubar, pero fue un milagro porque no lo tuvieron que hacer. Él nació bien de peso, por ejemplo. Nació bien de peso, no se puso morado. La enfermedad de Agustín fue muy particular, toda, como se llevó. Obviamente lo llevan a cuidados intensivos y acá algo muy duro que una mamá, tanto las que pierden a sus hijos en los partos o tienen que hacer un legrado o van a una unidad de cuidados intensivos, como fue mi caso, de poner en la sala de recuperación con todas las mamás con sus bebés y uno solo.
Y ese es un impacto psicológico muy duro para la mamá. Muy duro. Él está en una incubadora. Yo duro como unos 3 o 4 días en donde no podía ni cogerlo. No puedes tocarlo. No podía casi ni tocarlo. O sea, uno podía como meter la mano en la incubadora. Pero eso es muy fuerte. ¿Y trataste de lactarlo, pues de sacarte leche? Yo era obsesionada porque todo lo que yo hiciera era lo mejor. Y yo sabía que lo mejor era la leche materna. A las 4 horas de mi cesárea, yo ya estaba diciendo, necesito sacarme leche. Esos lactarios, para quienes han vivido procesos de unidad de cuidados intensivos, son una tortura. Yo ahora y más adelante te cuento, trabajo un poco con algunas clínicas en donde doy este tipo de feedbacks. Una tortura, pero yo lacté y lacté y lacté y me volví una vaca lechera total por Agustín. ¡Qué belleza! Por su salud. Yo sabía que eso era lo que mejor podía hacer en ese momento. Él está unos días en la unidad de cuidados intensivos en la Santa Fe. Ahí lo bautizamos. Otra cosa que para mí es una lección de vida. Usualmente las mamás y papás, y no quiero sonar como que esto esté mal, para nada, Sí. pero estamos pendientes porque mi historia después tiene un final lindo, pues una continuación muy linda. Estamos pendientes del vestido, del bautizo, de que la foto sea perfecta, que la iglesia que nosotros queremos porque es bonita no está disponible, entonces nos ponemos furiosas. El bautizo de mi hijo fue con un vaso de plástico de la unidad de cuidados intensivos, solos, y no hay ni foto. No se podía entrar celular. Mi maternidad fue así. Fue celebrar las pequeñas cosas. Celebrar el día que Agustín aprendió a succionar. No sabía. Porque no tenía mucha fuerza, entonces tocó enseñarle. Como ir a lo verdaderamente esencial, a lo Sí. que verdaderamente pesa. Así es. Después de eso, ¿qué pasa? Digamos que ustedes tuvieron algún médico muy cercano que fue como su apoyo en esto, quien los dirigió, o les tocó empezar a buscar respuestas en otros lados y fue también como un camino un poco complejo de encontrar respuestas que les permitiera como darle una buena vida a Agustín? ¿O cómo fue ese proceso? Nosotros nos confiamos mucho en lo que dijo la cardio infantil. Digamos que casi todos nuestros médicos eran de allá, el pediatra Agustín era de allá, la cardióloga era de allá. Digamos que mi médico ginecobstetra pues está hasta que literalmente me cierra. Ya después él no podía hacer nada y pues obviamente no sabía de bebés recién nacidos y mucho menos de cardiopatías de este nivel tan complejo. Nosotros intentamos averiguar por fuera, pero como te digo, se encontraron que había 7 casos similares en el mundo como los de Agustín. Porque uno lo primero que piensa es, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde me lo puedo llevar? Sí. ¿A dónde te lo vas a llevar? No puedes ni respirar solo. No te puedes montar un avión 5 horas a ningún lugar O sea, del mundo. registrados a la fecha, hoy Agustín era el caso número 7. Ni siquiera el caso número 1, porque son 7 parecidos, no iguales. No puedes. O sea, te voy a explicar para que tú entiendas algo muy fuerte. Tu corazón, el mío y el de todos, es como así. Tengas la edad que tengas, digamos, el corazón de tus hijas son del tamaño Sí. de su puño. El de Agustín, cuando le hice una placa de tórax, era así. ¡Qué hermosura! Gigante. Corazón gigante. Un corazón gigante, literal. Después de estar en estos días en unidad de cuidados intensivos, nos vamos para la cardio infantil, porque la cardio no recibe partos. Yo estoy que hago un proyecto para que la cardio Sí, reciba no sabrías. partos. Porque claro, es duro. A mí me tocó, por ejemplo, irme de donde nació Agustín hasta la cardio infantil en ambulancia. Un proceso durísimo. Durísimo. Bueno, yo sé que ustedes tienen que además cambiar como su vida Total. completamente. Se van a vivir a otra ciudad. Todo en pro de Agustín. En algún momento, o sea, uno se olvida de uno mismo por vivir la vida de su hijo, ¿no? ¿Cómo fue también eso? ¿Cómo fue renunciar? Porque uno en la maternidad de entrada renuncia a muchísimas cosas, pero esta era una renuncia Gigante. absoluta. Absoluta. Cuando nosotros llegamos a la cardio infantil, me acuerdo que uno de los primeros días pasó algo que para mí todas estas cosas cambiaron mi vida. Porque yo me volví una persona que se pega a lo esencial. Imagínate que un día estaba Agustín llorando, él tenía un genio un poco particular,
Y le digo yo, mi amor, no llores, mira que todos los bebés están tranquilos, callados, ninguno está llorando. Y me dice la enfermera, yo tengo un humor negro, no se van a angustiar. Y me dice la enfermera, mamá, es que es el único que no está entubado. Casi me muero. Yo, claro, era el único que podía llorar. Vuelve y juega el de antes vida. Vivimos unos días muy duros en la jardín-infantil. Mira, la jardín-infantil es un lugar en donde tú te das cuenta lo que es un niño enfermo. Lo que realmente es un niño enfermo. Unas experiencias muy fuertes en donde me enseñaron la renuncia real. Yo cuento cuando me preguntan esto, yo llegaba en mi carro a la cardio. Al mediodía te dan como una salida de 2 horas obligatoria o como 1 hora. Yo almorzaba en un restaurante afuera de la cardio infantil y me acostaba a dormir en mi carro un ratico. Duro, durísimo, sí. Pero te voy a contar una cosa. Ahí mismo había personas que duraban 2 horas en bus en la mañana para llegar a ver a su hijo, que estaba igual que el mío o peor, y 2 horas en la noche para devolverse, que tenían problemas económicos porque habían dejado de trabajar para cuidar a sus hijos y a veces no tenían que comer. Spoiler, hace poco la cardio me llamó para contarme que su nuevo proyecto es una casa que están haciendo con Ronald McDonald, con la fundación, ya la tienen montada, en donde tienen microondas para que puedan calentar la comida que traen de su casa. Para que sea como un punto medio entre la punto clínica y qué lindo. Pueden descansar, tienen unas sillas espectaculares para que puedan dormir. Tú eres mamá, tú sabes lo que es lactar. Tú sabes, estas mamás duran de 7 a 7 sentadas en el mismo lugar lactando, de pronto sin desayuno, de pronto sin almuerzo, con su hijo muriéndose. ¿Cómo me iba a quejar yo? ¿Cómo me iba a quejar? Era imposible. Pero ahí empezaba tal vez como el principio de esta historia nueva, ¿no? Como de encontrar verdaderamente ese para qué del que nos estabas hablando. Total. Ese es el para qué. Y ahí empezó a nacer. Yo no sé si tú ahorita ya lo tengas más claro y bueno, yo sé que tú no te quedas quieta y que haces muchísimas cosas, pero si te pregunto hoy ese para qué, ¿cuál es tu respuesta? ¿A dónde quieres llegar con esta Lo tengo historia? clarísimo. Y va muy de la mano con la pregunta de la renuncia. Yo creo que si yo no hubiera vivido esto, yo hubiera sido una persona que hubiera seguido en un mundo superficial. En un mundo de trabajo. A mí me cuesta mucho. No quiero decir que sea adicta porque esa palabra siento que suena fuerte, pero a mí me cuesta mucho el dejar parar el ritmo de trabajo. Me gusta y me envuelve. Yo creo que yo hubiera sido una mamá ausente. ¿Qué es ausente para ti? ¿Qué es una mamá ausente? Yo creo que yo hubiera sido de esas mamás que trabaja y trabaja y trabaja incansablemente para tener un séquito de personas que se encarguen de sus hijos. Yo creo que mi matrimonio no hubiera sido ni la mitad de lo que soy. Y qué curioso, ¿no? Porque, bueno, tú que debes conocer muchas mamás que han tenido pérdidas, yo no sé qué porcentaje será eso, pero una gran mayoría pierden sus matrimonios. El 80% está comprobado. El 80% pierden sus matrimonios. Es altísimo la cifra. Es que por eso te lo preguntaba, porque es que créeme que yo lo pienso. Y por eso me parece tan admirable y me parece un tema tan lindo de tocar, porque es que a las dificultades del matrimonio, añadirle este dolor, esta pérdida, es muy admirable. Y que la gente no entendía. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos irnos para Barranquilla, que acá viene la pregunta de la renuncia, a nosotros nos dan de alta de la cardio infantil, Sí. pero resulta que Agustín no avanzaba en su saturación, es decir, no podía respirar sin oxígeno. Entonces nos dicen, vean, hay una opción y es irse al nivel del mar, que allá es mucho más fácil respirar. Muchas personas con problemas cardíacos les toca irse de por vida. Inténtenlo a ver si él puede tener una calidad de vida mejor. Dejamos todo botado. Yo en ese momento tenía un cargazo en Bogotá, un cargo que mucha gente que es funcionaria pública soñaría con tener. Sin duda lo dejé botado. Yo igual ¿Qué estaba en hacías en licencia. ese momento? Yo era contralora delegada en la Contraloría General. Había sido uno de mis grandes sueños.
Y a mí, yo no lo dudé ni un segundo, ¿sabes? Igual estaba en licencia de maternidad, pero cuando nosotros nos vamos a Barranquilla, llegamos allá y vemos que la vida de Agustín estaba mejorando sustancialmente, yo enseguida dije, bueno, ¿dónde tengo que renunciar? Es que mira que esto que me dices, ahora hay una gran lección acá, pienso yo. El mundo nos exige a las mamás ser buenas mamás, pero entonces también ser unas grandes empresarias, ¿sí, no? Entonces uno está todo el tiempo en ese debate de dónde me paro para lograr hacer ambas cosas y hacerlas bien. Y muchas veces uno como mamá se pregunta hasta qué punto la maternidad me anula como mujer o hasta qué punto la maternidad debe anular mis deseos y mis decisiones. Y yo he ido y he venido con esa hipótesis. Me imagino todas. Todas. Pero te quería preguntar sobre eso, porque entonces yo a veces digo, no. Yo, Laura, era una mujer que quiero seguir siendo, que quiero seguir manteniendo, que quiero seguir defendiendo. Pero entonces después digo, no, es que ya esta vida no es solo mía. Ya esto no soy solo yo. Yo ya tengo una responsabilidad muy grande. Entonces me voy al otro lado. Y digo, no, sí tengo que sacrificarme. Y sí tengo que sacrificar felicidades, espacios, tiempos, sueños. Y cómo es de difícil poder llegar a ese punto medio, ¿no? Como de, ¿sigo siendo esta persona que defiende sus sueños, sus intereses y sus deseos? ¿O realmente me volco a ser esa mamá que a veces pienso uno debería ser, contra todo pronóstico? Es muy difícil. Hoy en día, ¿tú qué crees que uno debe hacer? Yo no creo en el equilibrio de nada. O sea, eres de extremos. No creo que uno logre el equilibrio en nada. Ok. Hay muy poquitas personas en la vida en donde tú dices, yo logré el equilibrio. Te voy a poner un ejemplo, las personas que hiperfit, ese equilibrio no existe, no puedes salir a comer a restaurantes los fines de semana si realmente eres hiperfit, o sea, como que llegar a ese punto medio no es tan fácil. Yo creo que uno surfea la vida todo el tiempo así y se cae en la ola y vuelve y se para y vuelve a mantener el equilibrio un tiempo y vuelve y se cae. Así vivo yo en día mi maternidad y ya más adelante hablaremos de eso, pero en ese momento yo perdí el equilibrio y no me arrepiento. Yo dije, yo he botado Era lo que tocaba hacer. todo, era lo que tocaba en ese momento. Yo dejé botado todo. Mi esposo es publicista, tiene una empresa propia. Él dijo, cierro empresa y abro en Barranquilla de cero. ¿Qué hay que hacer? Y Pero, eso que había una cosa muy importante y es que cuando tú tienes un hijo enfermo, no te puedo explicar lo que vale un hijo enfermo. yo me imagino. Entonces, claro, uno gasta todo, pero no puedes producirlo. Es un círculo vicioso muy fuerte. Uy, ese es otro tema para quedarse ahí mucho tiempo. ¿Cómo haces? Nosotros quisimos hacerle a Agustín un examen genético. En esa época, que fue hace ya 3 años, nos costó 8 millones de pesos. Eso es un billete. Y ahí vuelve el para qué, ¿no? Ahí también está tu misión de vida también. Entonces, no es nada fácil, pero nosotros decidimos renunciar a todo. Se van a vivir a Barranquilla. ¿Y cuánto tiempo viven en esa ciudad? Vivimos 1 mes y medio espectacular. ¿Pudieron disfrutarse su bebé? 1 mes y medio precioso. Nosotros decidimos alquilar un apartamento por un tiempo, que mi papá me ayudó, fue todo. Que también uno dice, como es importante la tribu que te rodea, yo no me puedo quejar un segundo. Estuve rodeada todo el tiempo de personas fabulosas, que tampoco le pasa a todo el mundo. Entonces yo también, otra de las cosas que aprendí es no ver que no tengo, porque bueno, me voy a quedar en el tema de que mi hijo no tiene salud, pero decidí ver que sí tengo. Yo llegué, cuando uno viaja con un niño con oxígeno, cosa que nadie sabe, o con un adulto, tú no puedes llevar tu pipeta de oxígeno porque pues eso es una bomba. Claro. Tienes que alquilar un aparato que también vale. Y el aparato solamente tiene pila de 2 horas. Y entonces uno Mira, queda yo así. me acuerdo de eso y me da acá tensión. Literalmente rezar con estos retrasos que nosotros tenemos en las aerolíneas, te podrás imaginar. El día que aterrizamos se nos apagó, tuvimos que salir corriendo. ¿Qué se había? Mi papá estaba afuera esperándome con una pipeta de oxígeno en el carro. Ay, Dios mío.
Yo salí corriendo, llegamos, conectamos a Agustín al carro. Y son esas pequeñas cosas. En ese momento, yo trabajaba en mi casa, una persona que quiero mucho, hoy en día todavía la quiero mucho, que sus 2 hijas nacieron con problemas muy fuertes de respiración, ya son grandes y finalmente son asmáticas y ya y tienen una vida normal. Pero digamos que ella me contaba, me decía, ay, Jihan, si me viera a mí en el bus, llevándolas de un lado al otro lado de la ciudad con la pipeta de oxígeno, en un bus donde la gente ni siquiera me cedía el paso para sentarme, con la bebé recién nacida. Que me iba a quejar yo, qué vergüenza, ¿me entiendes? Pero en ese que me iba a quejar yo, uno cómo hace también para validar uno su dolor, porque yo te digo, o sea, esta historia del avión, mejor dicho, es algo que en mí habría generado, mejor dicho, la peor angustia del mundo, que me digan el tema de las 2 horas. Y yo te oía y yo decía, ¿cómo hacías tú con el cansancio emocional? Porque es que esto es un tema de, si uno se levanta y hace las cosas y tú eras la mejor mamá y cumplías con tus tareas que tenías que hacer y tal. Pucha, llega la noche, se duerme el bebé y ¿qué hace uno con este cansancio emocional de decir, tal vez yo no voy a poder, estoy agotada, pero agotada el corazón? Tú sabes que yo creo, y eso es un proceso en el que estoy ahora, que a mí el cansancio me llegó después de 3 años. Porque yo no tuve tiempo para estar cansada, para estar estresada. No tuve tiempo. No es una opción, porque es supervivencia. Increíble, ¿no? Químicamente el cuerpo te manda adrenalina y te manda, obviamente, elevar cortisol, elevar adrenalina, tú estás a tope todo el tiempo. Y yo vine a sentir un burnout real y un cansancio real ahora. Después de milagros. Después de milagros. Otro tema que te quería preguntar cuando estabas contando que vivieron 1 mes y medio felices en Barranquilla. Digamos que es una historia de pérdida y de dolor, pero también de mucha emoción y de mucho amor por la vida, lo que tú decías, como ver la vida de frente de verdad, y es donde uno puede testear lo que es realmente estar vivo. Y yo decía, uno de los sentimientos que a mí más me agobia en la vida es la nostalgia, como la nostalgia de acordarse también de esos buenos momentos. ¿Cómo lidias tú con la nostalgia de acordarte, por ejemplo, de ese 1 mes y medio donde pudieron estar algo tranquilos, donde pudiste gozarte a tu bebé, y como ese dolor de que se tiene que quedar en eso, en una nostalgia? Porque finalmente es lo único que te queda, ese recuerdo. Fíjate que mi mamá se burlaba mucho de mí, en buen tono, pues, que yo todo el día le tomaba fotos y videos a Agustín. Cuando Agustín muere, que ya hablamos de lo que pasó, se me queda mirando un día y me dice, menos mal lo hiciste. Es lo único que queda. Y fíjate que yo cambiaría un poco la nostalgia, la palabra nostalgia, por tesoro. Es que la nostalgia también es un tesoro. Claro. Te lo puedo asegurar que ese mes fue, era muy duro porque Agustín no se podía enfermar. Porque si él se enfermaba se moría. Entonces él era como un niño de cristal, le digo yo. Nadie podía conocerlo. Nosotros, tú sabes que sobre todo él no tenía ni 4 meses, entonces no tenía las vacunas famosas, ¿qué tal? Como él se llegara a enfermar, era supremamente grave. Entonces nosotros vivimos 1 mes y medio encerrados. Y bueno, nosotros no, porque Kiko salía a trabajar. Kiko finalmente montó su empresa en tiempo récord, en 1 mes, en Barranquilla. Siguió atendiendo clientes, la vida sigue, tienes que producir, Mi vida sí se pausó completamente. Yo en ese momento cero lo vi como sacrificio. Yo era feliz de estar con él. Y yo era feliz de que él estuviera por fin viviendo como una vida normal. De un niño normal, sin oxígeno. Tener un niño con oxígeno, pueden haber cosas mucho peores, pero es un poco agobiante. Entonces, cambiarlo es un rollo, bañarlo es un rollo. Tú tienes que estar saturando lo que esté bien, que cambiarle la cosa. Sí, alerta todo el tiempo. Todo el tiempo estás alerta. En Barranquilla logramos quitarle el oxígeno
Entonces mi maternidad empezó a ser una maternidad normal, por así decirlo. Claro, con muchos cuidados, que además era muy duro porque la gente no entendía. Porque tú veías a Agustín, era un niño normal. Entonces la gente no entendía que yo no podía exponerme. Entonces me decían como, ay, pero sal a comer con tus amigas, ¿qué puede pasar? Y en mi cabeza era, puede pasar que me enferme y yo no me puedo enfermar. No, Y nadie entiende este tipo de cosas. no. La gente te da duro. Sí, lo tildan a uno de que uno es un exagerado y un bravísimo y un montón de cosas. La gente le da durísimo a uno. A mí me dieron duro. Sé que después de todo lo que pasó se tuvieron que haber arrepentido mucho. Pero la gente obviamente no nos da duro. Ese mes fue un mes muy lindo. Fue un mes espectacular. Pudimos sacarlo. Nosotros lo que hacíamos era sacarlo como en la cunita, en el bassinet, en el coche. Dejarlo a un lado, como si fuera ver y no tocar, mientras nosotros estábamos al aire libre, como con gente, y si había gente enferma, obviamente no íbamos y tal, pero bueno, hubo familia que lo pudo conocer, hubo amigos que lo pudieron conocer. Por ejemplo, yo podía salir y caminar con él en el coche, que ya después de tú estar encerrada en 4 paredes durante 2 meses, pues salirse te parece un planazo, así sea caminar por cualquier esquina. Entonces nuestra vida empezó a sonar muy lindo. Pero en ese sonar muy lindo, tú estabas ya montada en la película, como de pronto, esta va a ser mi vida, pero Agustín va a salir adelante. Claro. O en algún momento pensabas, yo me estoy gozando este tiempo porque puede que sea corto. Nosotros pensábamos que nos íbamos a quedar a vivir en Barranquilla y de hecho lo decidimos. Dijimos como, bueno, funcionó. Tenemos que ir siempre a la cardioinfantil a chequeos, pero podemos quedarnos a vivir acá. Nosotros Sí. igual tenemos mucha familia en Barranquilla, entonces dijimos, nos quedamos a vivir allá para siempre. Ya cuando se me acaba la licencia yo voy a renunciar. Kiko ya empezó a trasladar todas sus cosas para Barranquilla, todo. Pero fíjate que paralelamente, yo todos los días de mi vida me levantaba y yo decía, Señor, te doy gracias por un día más de vida con Agustín. Era como ambivalente. Pero yo tenía negada la posibilidad de que él se muriera. Yo dije, bueno, cambiamos todo el estilo de vida. Cuando sea más grande intentamos una cirugía, que sería exploratoria porque no sabemos cómo funciona. Pero eso va a ser un problema de la Jihan dentro de 4 años, que Agustín ya sea un niño grande. Así pensaba yo. Hasta que llegó el día en donde, pues, el día que yo vi lo que vi, ya ese día dije, fue como la primera vez que yo dije, Agustín, se puede morir. ¿Qué día fue? Él cumplía 3 meses exactos, 26 de julio, creo. Además, vamos a cumplir por estos días. Él tiene un paro cardiorrespiratorio en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Se muere en la casa. ¿Tú estabas solo? Además, una cosa de culpa que te voy a contar, que es muy fuerte porque las mamás cargamos unas culpas compradas en descuento. Sí. Fuimos a ver un apartamento. Decidimos que nos íbamos a quedar con ese apartamento. Entonces yo nunca salía, yo siempre estaba con él. Y ese día salí. Cuando llegué él estaba con una nani espectacular que teníamos. Estaba bien todo. Él de repente empieza a llorar y se pone morado completamente y se muere literal en mis brazos. Como yo era una supermamá que había tratado de mantener todo bajo control, yo había hecho un curso de reanimación. Yo no sé si fue Dios, yo no sé si fue o si fue la reanimación, pero él volvió a llorar. Otra vez el de antes vida. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Nosotros obviamente nos montamos al carro y nos vamos para una urgencia, con Agustín vivo llorando. Y una de las culpas que yo cargo gratis, en la que trato de trabajar, es de pronto si yo me hubiera quedado esa tarde y no hubiera ido a ver el apartamento, hubiera visto alguna señal que me alertara y lo hubiera podido llevar. Ay, Dios mío, pero qué difícil. ¿Sabes? Como que imposible, o de pronto sí, o de pronto no. Entonces es duro. Ahí entramos a nuestra tercera unidad de cuidados intensivos en Barranquilla. Y ahí fue ese día que lo entraron. Él entra y a las pocas horas lo tienen que entubar.
Era algo muy raro lo que le pasaba, como si fuera como un paro cardiorrespiratorio, pero combinado como con una convulsión. No sabía muy bien qué era lo que tenía. Y pues finalmente el diagnóstico es Dihan, es un corazón totalmente deforme. Puede hacer cortocircuito en cualquier momento. Ahí yo me empecé a dar cuenta que él podía morir. Empezó a tener un fallo de todos sus órganos. Un día entraba en coma diabético, de la nada. Un día dejó de orinar. Yo todos los días llegaba a ver la bolsita del orín y si había una gota, saltaba la felicidad. Ay, Dios mío. O sea, yo obviamente seguía ahí diciendo que esto salga, adelante. Pero ya un día en donde yo me di cuenta que él ya no, que él se iba a morir. Y ese día, por alguna razón, imagínate que Kiko estaba haciendo para ese entonces una maestría. Y tenía sí o sí que presentar su máster, su tesis. Si no la presentaba ahí, no pasaba la maestría y tenía que repetir como todos los 2 años. Con tu hijo muriéndote. No, Dios mío. Fue demasiado difícil. Entonces él como que fue a exponer o algo así y yo me quedé sola con él, con Agustín. Y le dije, porque yo veía que él ni avanzaba, ni se moría. Y yo le dije, mi corazón, si tú te tienes que ir, vete. Yo voy a estar bien. Y le hice una promesa que hoy en día que atiendo a mamás que han perdido a sus hijos, siempre les digo. Le dije, tu llegada a este mundo no va a desgraciar mi vida. Al contrario. Yo voy a glorificar tu vida todos los días de mi vida. Y le prometí algo más difícil aún. Le dije, voy a hacer feliz a tu papá. Eso porque le dije, está difícil, sí. No sé por qué le dije eso, porque eso es de lo más difícil, pero bueno. Y no me vas a creer, a los 2 días nos llaman y nos dicen, Agustín está muy mal. No sabemos si esto salga adelante. Yo pedí que dejaran que nos despidiéramos. Subió algunas personas de la familia. Y fíjate que acá empieza un duelo complejo. No todo el mundo asume igual la muerte. ¿Cómo la asumiste tú? La he asumido de muchas maneras. Pero ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, hubo personas que no quisieron subir a despedirse de Agustín. Otras que sí. Cada cual es un mundo muy distinto. Sí, la muerte es una cosa muy relativa, ¿no? Para cada quien. Toca unos dolores muy profundos de cada uno. Toca unos dolores y como unas fibras diferentes. No, y cuando yo te preguntaba el tema de Kiko, por lo complejo que puede ser el matrimonio, también eso se traduce al resto de la familia. O sea, es que es una energía tan fuerte, tan compleja, tan dolorosa de lidiar, que eso también puede como estallar tensiones, generar, o sea, es demasiado dolor consumido en un mismo espacio. Pero tú sabes que una de las cosas que a mí me pasó justo el día que Agustín iba a morir fue que yo le decía a Dios, porque Kiko me decía, yo confío en el milagro se va a dar y Agustín se va a sanar. Y una de las cosas que yo le reclamaba a Dios era, ¿por qué le haces esto a Kiko, que es un hombre tan de fe? ¿Por qué? Míralo, él todavía cree. Uno empieza, a uno le empieza a importar mucho la pareja, por lo menos en nuestro caso. Yo me acuerdo cuando todo el proceso de que Agustín se estaba muriendo, yo todo el tiempo me volteaba a mirar a Kiko. Yo decía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hubo una escena muy fuerte, días antes de la muerte de él, en donde Kiko se está bañando y yo entro al baño y Kiko, ¿qué pasó? Pues claro, tú estás alerta, ¿no? Te llamaron, ¿qué pasó? Y yo le dije, no puedo más. Me tiré al piso, literalmente el baño así desgarrada. Y él abre la puerta a la ducha, me recoge, me coge así duro y me dice, no te puedo perder ahora. Pilas. Te necesito. Te necesito.
Y yo fue como, wow, sí, ¿sabes? Nos necesitamos. El dolor también es de él. Claro. Y es súper fuerte porque nadie habla con el papá del niño muerto. Todo el mundo habla con la mamá. Y un ejemplo súper tonto. Yo he ido a entrevistas, a podcasts. ¿Tú crees que alguien ha llamado a Kiko? Y es que hablar sana mucho. Este Sana tipo de cosas sanan mucho. Pero nadie valida el dolor del hombre. Es súper ignorado el dolor del hombre porque son los fuertes. Sí, mira que varias personas que he entrevistado acá que tienen como temas relacionados con la psicología dicen que, y es para echarle de verdad un pensado a esto, en todo este tema del feminismo y del poder de las mujeres, que hemos ganado mucho terreno, pero también nos hemos olvidado mucho de los hombres, de que también están ahí, de que también sienten, de que también sufren y de que también tienen derecho a decir, la estoy pasando mal. La estoy pasando pésimo. Es un tema bien relevante. Y en el tema del duelo de un hijo, claro, la protagonista es la mamá, el papá estuvo ahí. El papá siempre está como en un segundo lugar. Qué pecado. ¿Y él cómo vivió eso? Fue, Digamos, tuvo un tema, te lo pregunto porque eso también es importante poderlo hablar, o sea, el acompañamiento psicológico, psiquiátrico existió para ustedes en ese momento. Kiko es súper juicioso con su terapeuta. Yo soy la necia, imagínate. Kiko le saca tiempo, se lo toma en serio. Desde el día 1 él tenía terapia. Él me incitó a mí a ir a terapia, yo empecé, pero cuando Agustín muere, pasa algo en mi vida increíble, pero difícil a la vez. Es que yo quedo embarazada a los 2 meses. Qué milagro. Un milagro. Entonces, claro, estoy en un posparto, que ya el posparto por sí es duro. Estoy en duelo y ahora estoy embarazada. Es un cóctel de hormonas. Yo de verdad. Claro, el cansancio te salió ahorita. El cansancio me salió ahora, que ya Milagros es grande, que pues, grande, año y medio, pero digamos como que ya no te necesita para 100% todo. Y fue como, wow, estoy realmente agotada. Mi embarazo de Milagro fue peor que el de Agustín. Más alerta aún. Uf, horrible. Pero no te lo pudiste gozar un poquito más, decir, bueno, esto es... Ni un tris. Yo estuve alerta desde que me enteré. Terror. Yo me levantaba gritando no, es que en yo las me noches. puedo imaginar. Terror. Terror. Y hoy en día lo entiendo. En ese momento yo era como, no, estoy bien. Pero hoy en día me doy cuenta que yo no estaba bien. Terror. O sea, eso es la cosa más valiente que yo he visto. Absolutamente aterrorizada, absolutamente sola. Yo me enfrasqué como Es en una... que uno vive muy solo la maternidad, eso sí es verdad. La maternidad Yo perdí es el muchas proceso. amigas. Sí, háblame de eso. Fue muy duro. ¿Por qué? Porque la gente, yo creo, y no todo el mundo, pero hay muchas personas que tienen... hay muchas personas que tienen como esta costumbre, que yo le digo síndrome de los niños de África, Sí. que es que son como, pero no te quejes. Hay niños que se están muriendo de hambre. Entonces, Sí, yo tenía- siempre hay alguien que sufre más. Claro, siempre. Entonces yo tenía sobre todo un grupo de amigas en donde si yo sentía que yo me expresaba, a veces hasta se burlaban porque como que haciéndome sentir que siempre yo estaba cargada de tragedias. Entonces era tenaz. Porque yo me empecé a aislar, porque si un día me sentía muy triste, era como, ay no, pero otra vez estás a quejar, pero mira todo lo que Pero tienes. ¿cómo así? Pero Me imagino que llevado por el intento de ayudar, que era como que, pero mira, agradece, estás embarazada ya. es que a veces ayudarnos, decir todo va a estar bien, si no sabes qué, yo sé que está mal y acá estoy para sufrir contigo. Literal. Es que nada que agote más que el exceso de positivismo cuando uno solo quiere realmente sentir la emoción Muy duro. y no lo acompañan a uno a sentir la emoción. ¿Y esas amigas hoy en día volvieron o no volvieron? No, nos separamos mucho. Totalmente. ¿Y llegaron nuevas amigas? Sí, claro, llegaron nuevas amigas, llegaron personas que, bueno, yo digo que también es Dios, ¿no? Dios te pone como en un lugar. Yo me volví una persona muchísimo más sensible. Yo soy una persona que llora fácilmente, que, por ejemplo, yo no puedo ver un niño, no sé, el día que yo vea que tus hijas están en algún peligro, yo lo digo, yo veo
en todos los niños Agustín. Claro. Yo todo lo que pueda ayudar de los hijos, me volví muy sensible con la maternidad. Me volví una persona muy sensible. ¿Y esas amigas tenían hijos? Poca, no, fíjate, ¿sabes? Es como, pero te voy a poner un ejemplo. Y ni siquiera era por el grupo de amigas, sino como por un ambiente que se había generado muy fuerte. Perdón, hacemos esto, pero un ambiente que se había generado muy fuerte de crítica. No sé si te pasa, que hay ambientes en donde uno llega y la gente solo critica y critica y habla de los demás. Ay, uno no puede, ¿sabes? Yo me empecé a cargar de bobadas. Como por ejemplo que dijeran... Y es que tú no podías cargarte de esas cosas. No podía. Pero me acuerdo puntualmente, por ejemplo, una comida que es una bobada. Sí. Muy seguramente todo fue responsabilidad mía. Pero que yo decía, yo no puedo estar más en estos ambientes. Uy, no, ese niño parece un mongólico. Me acuerdo la frase. O que se burlan de los niños feos cuando nacen Sí, feos. cuando nacen feos. Y cuando dijeron, ese niño parece un mongólico, esa palabra fue como, y lo voy a decir horrible, pero es que mi hijo pudo haber salido del coma en el que estaba y haber sido un niño mongólico. ¡Qué palabra tan horrible! Y ese día yo quedé así como, wow, no puedo estar acá. ¿Qué pasa? Es que yo pienso que las amigas, o sea, uno sí piensa que hay amigas que son para toda la vida, pero las amigas, hay amigas que llegan en momentos y a medida que uno va viviendo cosas y le van pasando cosas, esas energías ya no cachan. Sí. Y es muy difícil dejar ir. A mí Pero me hay que costó. hacerlo. A mí me costó y fue un duelo también para mí. Igual que fue un duelo mi lado laboral. Porque mi lado laboral era muy tóxico también. Eso te iba a decir, yo oyendo esta historia, de verdad, con todo el amor, digo, qué cantidad de duelos y de pérdidas, o sea, tu gran lección en la vida es cómo afrontar la pérdida. Sí. Y esa misión de vida tiene que ir por ahí. Y yo quisiera que un poco el mensaje que dejemos al final es, creo que tienes la maestría más grande en las pérdidas y los duelos, porque no fue solo la pérdida de un hijo, no fue solo, sé que por lo que lo contaste en las redes, perdiste otro bebé recientemente. Es decir, la vida te lleva como a la pérdida constante, pero cómo logras eso, transformarlo en cosas tan divinas. Y creo que ahí está la gran lección, por lo menos para mí, y la agradezco con toda el alma. Y que ese sea como el gran mensaje que tú dejas de cómo se hace para ver y afrontar la pérdida y el abandono de la vida a veces y convertirlo en pura fuerza y en puro poder, porque yo te veo hablar y yo no te veo como una persona débil, al contrario, debes tener un carácter fuerte. Sí, yo tengo un carácter fuerte. Sí, pero eso también es maravilloso y en esa fortaleza las personas más fuertes son las que se atreven a hablar del dolor y las que se atreven a hablar de lo complejo de la vida, no solamente de lo divino. Mi gran lección hasta ahora, porque creo que uno tiene muchas lecciones y el sentido de vida va siendo transformado en la medida que pasa el tiempo, pero me sacaron de 2 trabajos, de ambientes muy duros, muy tóxicos. Perdí a Agustín, tuve un aborto de 9 semanas y yo en ningún momento he pensado que mi vida es una desgraciada, por ejemplo, que hay gente que se queda en ese pensamiento desafortunadamente. Al contrario, yo lo veo como cuando tú a tus hijas a veces les dices, no puedes comer más dulce porque te va a doler el estómago. Sería mucho más fácil dejarlas comer dulce y reventarse a dulce y después la consecuencia va a ser nada agradable. Esa pérdida momentánea da pataleta. Los adultos somos iguales. Esa pérdida momentánea da pataleta. Y yo después de los duelos que he vivido, hoy puedo decir que todos han tenido un sentido. A mí la muerte de Agustín me cambió la vida 100%. Y le agradezco todos los días de mi vida, su existencia. Así haya sido corta. Pero él me hizo lo que soy hoy. Y yo soy orgullosa de mí, de mi familia, de lo que he vivido. ¿Qué abandonaste de ti en todo este tiempo? ¿Qué abandonaste de pronto? Porque uno tiene... Es muy lindo uno mirarse y uno decir, yo tenía esto que no era tan chévere, yo tenía esto que me hacía sufrir porque era una cualidad compleja mía, que era difícil, que te hizo abandonar de ti para convertirlo en algo que de pronto suaviza más tu vida o suaviza más a los que te quieren o
que te haya permitido resignarte en el buen sentido para cambiarlo. Primero, me tienes sin cuidado lo que diga la gente de mí. Y maravilloso. Eso lo aprendí y me encanta poder vivir en libertad. Segundo, me volví una persona más sensible. Yo antes juzgaba demasiado. Y uno de los hobbies que uno tiene a veces, voy a hablar por mí, era sentarme con mis amigas a hablar pestes de los demás. Yo no volví a hacer eso. Siempre que yo digo, bueno, ven acá, pero tal persona, ¿por qué hace eso? Yo no lo haría. Después digo, su razón tendrá. Y así, La vida da muchas vueltas. la vida da muchas vueltas. Me volví una persona que se disfruta las pequeñas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo era muy pegada a comprar cosas que no necesitaba. Hoy en día no, le perdí el gusto a eso. Uy, qué delicia, sí. Vivo como más Libre. Te dio libertad. me dio libertad. Es que es un acto como de entregarse, como de... No es resignarse, la palabra no es resignarse. No. Es como entregarse a... Dejarte fluir. Sí. Ejemplo, hay personas, me pasaba, yo duraba 100 horas viendo qué posteaba en redes. ¿Tú crees que me importa? Y eso que tengo hoy en día muchos más seguidores de los que tenía antes. El que me quiera seguir, que me siga por lo que soy. Yo no voy a fingir ser lo que no soy. Duré mucho tiempo haciéndolo. Esto es lo que hay. Y bienvenidos todos los que quieran estar en mi vida con lo que yo hoy en día soy. Con los errores y con los aciertos, sí. Pero yo hoy en día soy más libre que antes. Y eso me lo regaló Agustín y me lo ha regalado el duelo en general. Hay tantos temas que todavía nos falta, Dios mío. Pucha, bueno, démosle 5 más porque necesito hablar de milagros. Dale. O sea, milagros, bueno, es un milagro, además porque la conozco, que hermosura de niña. Pero una de las cosas que te iba a preguntar es uno cómo no traslada el dolor y el duelo de Agustín a esta nueva vida, ¿no? Porque es como a veces pensar, ¿será que en los hombros de esta chiquita puede haber como Claro. este dolor? ¿Cómo hace uno para vivirlo o ser muy consciente de decir, no, acá tiene que haber siempre como una separación de estas dos historias? Milagros me ha enseñado mucho a mí. Milagros me enseñó a ser mamá porque Agustín fue muy rápido. Agustín me enseñó la entrega. Milagros me enseñó la maternidad real. Y Milagros es impresionante. Mira, te voy a contar una historia muy corta de lo que me pasó recientemente para que tú logras entender lo que Milagros ha sido en mi vida. Primero, Mila nació y ha sido la niña más sana, la niña más con tantas cualidades, que bueno, todas las mamás decimos eso de los hijos, pero digamos con muchas cualidades hermosas. Pero hace mes y medio yo tuve un aborto espontáneo de 9 semanas, que la gente le aterra que yo lo cuente, porque a la gente parece que no le gustara que uno contara las cosas que duelen. Es que la gente le tiene mucho miedo al dolor. Sí. Demasiado miedo al dolor. El otro día que yo conté en redes, una persona comentó como, deja de monetizar con esa historia. Ay, no. Y yo como, además yo como que, perdón, ¿cómo se monetiza en TikTok con eso? Quisiera saber. Y yo como, ok, no les gusta que uno cuente eso, pero perdí un bebé de 9 semanas, esperado y buscado, y me tocó hacer un aborto en la casa porque fue una pérdida con el bebé retenido en mi barriga, y eso es muy duro. Quienes han pasado por eso, porque además hemos sido muchas, normalicémoslo también un poco. En el momento más doloroso, porque eso duele mucho físicamente, yo dije, esto yo no lo puedo aguantar, esto duele demasiado. De repente llegó Milagros, que estaba con mi mamá jugando, abre la puerta así, ¡pum!, sale corriendo, se me sube encima y empieza a reírse y a reírse y a reírse, y me cogía la cara y se reía, y yo, wow. Sanadora. Sanadora. Mila ha sido una persona sanadora para mí. Qué hermosura. Y para mi familia entera. Trato mucho de trabajar en lo que dices. Yo no quiero que Milagros crezca como con la necesidad de haberme llenado a mí un hueco, un vacío, tampoco con traumas Que son de dos miedo. amores distintos. Son dos amores distintos, sin duda, con traumas de miedo, ¿sabes? Como que yo tengo muchos traumas después de lo que viví. Ejemplo, una clínica me da ataque de pánico. Claro. Entonces,
puedo llegar a ser una persona que, por ejemplo, evite llevar a Milagros a clínicas porque entro en conflicto. No, y son tus temas y hay que vivirlos y hay que aceptarlos, total. Entonces, claro, soy muy consciente de la responsabilidad de lo que es Milagros en mi vida y de no trasladarle eso, pero yo te voy a decir una cosa. En mi casa se habla con naturalidad de todo. Ajá. En mi casa se habla con naturalidad de Agustín. Agustín está en nuestra vida. Siempre Es que va a estar. parte. En mi casa, en la mitad de la sala, hay una foto de Agustín. Hay personas que les parece terrible. Pero ¿quién, Dios mío? Y ella dice, ¿cómo se llama tu hermano? Dice, Abutín. Y desde muy chiquita, no sabemos por qué, no le enseñamos. Y ella un día de repente dijo, yo le dije, mi amor, ¿dónde está Agustín? Y me hizo así, y me señaló el corazón. Ay, no. Es que los niños son ángeles. Impresionante. Trato mucho de hacerlo bien, seguro me equivoco en 1000 cosas. Pero pues Milagros es una niña que me le he dedicado casi que tiempo completo. Yo trabajo hoy en día desde casa y entre paciente y paciente, entre cosa y cosa, siempre estoy ahí para ella. He tratado de ser una mamá muy presente. Y tenemos una relación, una familia hermosa. Es apegada al papá, porque las niñas adoran a los papás. Es apegada al papá, con el tema de la música, le fascina. Es más apegada a mí porque yo estoy más tiempo con ella, porque así lo decidimos nosotros. Alguien tiene que salir a responder un poco más por el tema económico. Sí. Es más apegada a mí, somos muy pegaditas porque todo el tiempo estamos junticas. Pero el papá para ella el otro día me dijo una frase hermosa, me dijo, mamá, papi es grande. Eso resume todo. Es grande, en todo sentido. Qué hermosura. Mira, de verdad podríamos quedarnos, vamos ya que 1 hora y 5 minutos hablando, podría echarme la otra hora porque es que de verdad esto es una historia de tantas lecciones, de tanta profundidad que nos falta tiempo, pero ya para ir cerrando, Gihan, yo quería, y te lo pregunté ahorita, como que tu gran lección son las pérdidas, pero si tú pudieras a las mamás como yo, que de pronto no vivimos una pérdida, pero que sí tenemos unos bebés a quienes cuidar todos los días, que es como eso que tú dejarías sembrado en todas las mamás y en las futuras mamás, que la maternidad es un recorrido tan complejo y siempre es bien recibido un buen consejo y más de personas como tú. El consejo que yo trato de vivir también día a día y que le daría a las personas es el exceso de amor no le hace mal a nadie. Ámense mucho, ámense sano. Amar no es dar cosas materiales, amar no es permitir todo, el amor tiene muchos límites. Pero ámense, disfrútense. Nunca va a ser demasiado amor. Nunca va a ser demasiado amor, nunca va a ser demasiado tiempo. Nunca va a ser demasiadas memorias. Nunca. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. No tenemos ni idea. Siempre hay que vivir con los hijos y con las personas que nos aman y nos rodean con todo el corazón, con ese corazón inmenso de Agustín. Gihan, muchas gracias. Muchas gracias por haberme dejado ponerle la lupa a esta historia y a Agustín, que es una hermosura y nos dejará tantas lecciones de aquí en adelante. A ustedes, gracias. Gracias, de verdad, qué belleza. Y hasta Agustín no paramos. Hasta Agustín no paramos, esa es tu frase, ¿no? Esa es mi frase. Gracias.